Familia PEC, bienvenidos una vez más a esta cita de todos los miércoles para profesionales y empresarios comprometidos. Hoy felices de iniciar un nuevo ciclo temático denominado Gestionando el Estrés, y hoy justamente empezamos este ciclo con el tema que hemos denominado Mitos y Verdades del Estrés. Lina, bienvenida a esta transmisión virtual. Gracias, Andrés. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan en todo el mundo con nosotros. Para nosotros es una alegría poder estar una vez más con ustedes en este nuevo ciclo, como lo decía Andrés, muy interesante. Por favor, tengan listo papel y lápiz para todo lo que vamos a aprender en esta noche. Muchas cosas que hablar sobre el estrés, Lina. Y hoy justamente pues vamos a entrar a resolver un poco de dudas que hay en cuanto a mitos, en cuanto a verdades que pueden presentarse en torno a este tema llamado el estrés. ¿Sabías, por ejemplo, Lina, que una persona estresada es una persona con alta presencia de antojos, sobre todo de alimentos calóricos como el pan, como las harinas, en fin? Bueno, la verdad es que por estos días entonces tengo que reconocer que he estado un poquito estresado porque he estado comiendo bastante de esto, pero ese es uno, por ejemplo, de los síntomas del estrés. Muy interesante, pero también sabían ustedes, y tú, Andrés, sabías que el estrés genera pérdida de memoria. No. Es más, cuando uno duerme, pues hay unos procesos allí importantes para el aprendizaje, y si a ese estrés se le suma problemas de insomnio, hay problemas también de aprendizaje. Bueno, situaciones o características importantes del estrés, muchas de ellas las vamos a estar abordando a lo largo de este ciclo temático. Así que papel y lápiz para todo lo que tenemos por desarrollar en este ciclo que iniciamos para este mes de octubre. ¿Qué te parece, Lina, si nos vamos con Felipe Cerquera, que tiene no solamente una invitada especial que va a estar hablando sobre este tema del estrés, sino también nos va a contar un poco qué han dicho ustedes en nuestras redes sociales? Felipe, bienvenido a esta transmisión. Bueno, Andrés, ¿sabías que pedalear es una de las actividades que reduce el estrés? Resulta que en Japón, en el año 2013, encontraron a través de un estudio que pedaleando, ya sea en una bicicleta estática o en una bicicleta real en carretera, durante 15 minutos usted puede reducir hasta un 24% el cortisol que está en su cuerpo. Entonces, Andrés y Lina, a pedalear. Quiero darles a todos la bienvenida a este programa especial. Hoy es el inicio de un nuevo ciclo temático titulado Gestionando el Estrés, y particularmente el día de hoy vamos a tratar el tema mitos y verdades del estrés. Es por eso que desde el lunes en nuestras redes sociales de Mundo PEC, tanto en Instagram como en Facebook, hemos hecho una invitación porque queremos saber para ustedes qué es el estrés, qué le ha significado el estrés. Muchas cosas se dicen alrededor del mal del siglo XXI, pero ¿qué es verdad? ¿Qué es un mito? Hoy lo vamos a saber. Y para esto tengo una invitada muy especial. La hemos tenido en programas anteriores. Ella se llama Ángela Vaca. Ella es psicóloga de profesión con un magíster en psicología clínica y con una alta experiencia en salud mental. Por eso quiero dejarlos en este primer espacio con Ángela Vaca y mitos y verdades alrededor del estrés. Bienvenida, Ángela. Muy buenas noches. Qué bueno poder estar nuevamente en este espacio compartiendo con ustedes. Hoy empezamos un ciclo bastante especial. Vamos a hablar acerca del estrés. Esta es una palabra que todos conocemos, que todos en algún momento de la vida la hemos mencionado por cosas personales o que se la hemos escuchado a otras personas cercanas. El estrés, sin duda, pues es un tema que nos convoca a todos, y la idea de este primer tiempo, de este espacio de hoy, es poder hablar un poquito acerca de los mitos y las verdades del estrés, precisar el concepto del estrés para que todos tengamos una idea global de a qué nos vamos a referir con el estrés. Pero quiero empezar con algo puntual, y es que, sin duda, todos en algún momento hemos sentido que tenemos estrés, y cuando percibimos que estamos estresados, digamos que las sensaciones que primero notamos son sensaciones físicas, reacciones fisiológicas, como por ejemplo un cansancio excesivo, una sensación de no tener un sueño reparador,
de pronto algunas dificultades como dolores que empiezan a aparecer de forma crónica, dolores de espalda, dolores cervicales, dolores de cuello, dolores de cabeza, tensiones, ¿sí? De pronto se siente uno que tiene dificultades para organizarse en la silla o para moverse porque le apareció un dolor que no se había, digamos, fijado, pero también aparecen otro tipo de sensaciones y de síntomas que nos llaman la atención, como por ejemplo el tema del sueño. Cuando una persona está estresada, lo primero que puede notar es que tiene alteraciones en el ciclo del sueño. Si bien le puede costar dormir, le puede costar conciliar el sueño o se levanta súbitamente en la noche, y otros síntomas que son más a nivel emocional, como una sensación de inquietud continua, preocupación constante, la sensación de tener en la mente preocupaciones y situaciones sin resolver. Estas son algunas de las manifestaciones, pero quiero que empecemos entendiendo qué es el estrés. El estrés, pues, es una reacción que todos los organismos tenemos y que se presenta en todo nuestro cuerpo como resultado de dos aspectos. El primero, la percepción de una amenaza a nuestra integridad o a nuestro bienestar. Y esta palabrita de percepción de amenaza es muy importante porque no todas las personas percibimos las mismas cosas como amenazantes. Ese es el primer elemento que define el estrés. Y el segundo elemento que vamos a tratar es una percepción de una alta demanda de cosas que tenemos que resolver. Este cúmulo de aspectos nos llevan o nos pueden disparar estas sensaciones y estos síntomas de los que les hablé al inicio. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es abordar unos elementos para comprender por qué tenemos estrés, por qué unas personas se estresan más que otras, cuáles son los disparadores que más nos pueden llevar a percibir estrés, cuáles son como los aspectos y los tipos de estrés que podemos encontrar. Y luego más adelante en este ciclo al que les invito a que estén muy conectados, vamos a ver, bueno, ¿qué hacemos? Si nos hemos dado cuenta que tenemos estrés, ¿qué podemos hacer para manejarlo y gestionarlo pues de una mejor manera? Entonces, bienvenidos a este espacio nuevamente. Quise empezar este espacio con esta frase: no es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo, de Hans Selye. Este es uno de los principales autores de todas las teorías alrededor del estrés. Y esta es una frase que quise traer porque habla de un elemento muy importante, y es que es nuestra reacción. Como les decía al inicio, el estrés es inherente a la condición de estar vivos. Todos los seres vivientes tenemos estrés. Personas, animales, plantas, todos los seres, microorganismos, tenemos estrés. Porque el estrés se presenta cuando se introduce algo en el entorno que debe ser gestionado. La diferencia entre los microorganismos, las plantas y tal vez algunos animales y nosotros en la gestión del estrés radica en nuestra manera de reaccionar frente a lo que nos estresa. Como les decía al principio, el estrés es universal, y por ser universal, claramente tiene muchos beneficios porque nos lleva a gestionar cosas que son relevantes para nosotros, nos lleva a buscar nuevamente el equilibrio cuando lo hemos perdido, nos lleva a adaptarnos a nuevas situaciones. Pero ¿qué ocurre entonces cuando esos elementos estresores se vuelven en un dolor de cabeza para nosotros? Y ahí vamos a estar viendo entonces algunos aspectos muy importantes. Nuestro sistema nervioso no distingue entre un estresor físico y real de otro meramente mental. ¿Qué significa eso? Los estresores son de dos tipos: situaciones reales que están ocurriendo o situaciones que yo, programo en mi mente a través de los pensamientos que tengo, a través de anticipaciones o predicciones. Voy a poner un ejemplo rápidamente. Supóngase que usted trabaja para una compañía y tiene destinado entregar un informe muy importante para la junta directiva de su compañía. Eso claramente prende sus alarmas internas. Es un estresor porque implica en sí mismo un factor de evaluación, porque es importante para lo que usted hace en su compañía, porque hay personas que lo van a escuchar, etc. Y en ese caso hay un estresor real que hace que todo su sistema del cuerpo se prepare para funcionar, que su mente se disponga para atender, etc.
Ese es un caso. El siguiente caso es, supóngase que usted está un día en su casa, por la noche, prende las noticias y empezaron a salir nuevamente informes acerca del coronavirus y usted se queda pensando, ¿y qué tal que nunca vuelva a la vida normal? ¿Y qué tal que nunca pueda volver a salir de mi casa con tranquilidad? ¿Y qué tal que no pueda vivir en el futuro las cosas que yo tenía planeadas vivir? Y de una, usted empieza a sentir cosas en el cuerpo, de pronto le palpita el corazón rápidamente, puede que le suden las manos, pueda que sienta una sensación de presión en el pecho, todo eso. Y si nos vamos al principio de realidad, eso que está pasando en su mente, no está pasando realmente, pero su cuerpo ya lo interpretó como si eso estuviese pasando ya. Para la muestra de eso es que ya hay una respuesta fisiológica que está respondiendo a un estresor mental. Vamos a ver entonces las respuestas del estrés. Hay 3 elementos importantes que se relacionan entre sí para que ocurra una respuesta de estrés. El primer elemento es el estresor, que se conoce como un evento, situación externa o interna que ocurre y que debe ser resuelta o afrontada de alguna manera, pero tiene un elemento muy importante y es el segundo aspecto, que es la interpretación. Y es que ese estresor se convierta en estresor en la medida en que yo lo considere una amenaza para mi integridad, para mi bienestar, o que considere que ese estresor o ese evento que ocurre sobrepasa mis recursos personales, sobrepasa mi capacidad, mi energía, mi disposición para hacerle frente. Y luego entonces viene el tercer aspecto de la respuesta del estrés, que es en sí misma lo que ocurre en nuestro cuerpo y lo que ocurre en nuestro comportamiento, es decir, cómo gestiono ese estresor o ese acontecimiento a partir de lo que yo interpreté. Este cuadrito que ustedes ven allí, acontecimiento más interpretación, da como resultado la respuesta del estrés. Es muy importante porque esta es una secuencia que siempre se cumple. El acontecimiento por sí solo no es un estresor universal. Voy a ponerles un ejemplo. Tal vez para una persona que está estrenando un nuevo cargo con el que soñó en una multinacional, con las condiciones añoradas, se siente maravillosamente bien en ese cargo, siente que cada nueva función es un reto, se siente motivado, siente que tiene toda la energía para enfrentarse a ese cargo y entonces dispone de todos sus recursos, estudia, pasa tiempo investigando, lee, etcétera, etcétera, y ve este acontecimiento como un reto, pero un reto favorable, versus otra persona que le dan ese ascenso también, y lo primero que empieza a dispararse es, ¿y qué tal que no sea capaz? ¿Y qué tal que no pueda con la carga? ¿Y qué tal que al jefe no le guste mi trabajo, mi desempeño? ¿Y si se me olvida? ¿Y si se dan cuenta que no soy suficientemente bueno? Y entonces, un mismo evento para una persona es un reto, es un motivador, para otra persona se vuelve uno de los estresores más grandotes, ¿ok? Entonces, es muy importante de esta respuesta del estrés que entendamos que no hay eventos universales generadores de estrés, sino que realmente lo que hace que algo sea estresante para mí tiene que ver con mi historia de vida, mis aprendizajes, tiene que ver con mi vida pasada y tiene que ver con esa manera en la que yo interpreto el mundo, la vida, lo que me pasa. Tiene que ver entonces con esos elementos muy, muy ideográficos, muy personales, pues que hacen que yo me enfrente de esa manera. Entonces vamos a ver ahora las etapas de adaptación al estrés. Como yo les decía, el estrés es universal y toda persona que se enfrenta al estrés, lo primero que pasa es que hay una alarma de reacción. ¿Y qué significa una alarma de reacción? Haga de cuenta que usted está jugando un partido de fútbol y usted es el arquero. Y la alarma de reacción es que usted está atento a cuando va a llegar ese balón para que no pase y no metan el gol.
pero la alarma es que usted dispone de todos sus recursos físicos, emocionales y mentales para recibir ese estresor, y eso es natural. Luego viene la fase de adaptación, que es la búsqueda del organismo entero, sus recursos cognitivos, su cuerpo, todos los recursos sociales que usted tiene para adaptarse a eso nuevo que está llegando. Tomando un poco el ejemplo del nuevo cargo que les explicaba ahora, es la fase de adaptación es, bueno, si no sé bien de este nuevo cargo, busco información, me meto en un curso, pregunto a otras personas que ya han estado en este cargo, ¿sí? Luego viene la fase de agotamiento, y esta fase es muy importante entenderla, porque la fase de agotamiento corresponde a cuando un estrés pasa de ser un estrés agudo, que es un estrés momentáneo, propio del momento donde algo tiene que ser resuelto, y se convierte en algo crónico. Cuando un estrés es crónico, el cuerpo empieza a colapsar, y la fase de agotamiento entonces es la que nos señala todas esas respuestas de las que yo les hablé al inicio en la introducción de este tema: dolores crónicos, desgaste físico que no se recupera con una buena noche de sueño, problemas de insomnio, cambios en el comportamiento, cambios en las emociones, irritabilidad, mal humor, llanto fácil, sensación de que todo lo sobrepasa. Esos síntomas tienen que ver con que usted ha llevado su cuerpo, sus emociones, su pensamiento al límite, y entonces ahí significa que su cuerpo ha entrado en agotamiento. Y finalmente entonces, este primer espacio, ir cerrando con esto que es bastante importante, y hay unos factores universales que conducen al estrés. Si bien les decía que no hay estresores generalizados, sí hay unos factores que son propios de las personas que pueden llevar a que seamos mucho más vulnerables al estrés. Voy a nombrar brevemente estos 3 elementos. La incertidumbre. Todo en la vida es incierto. Partamos de ese hecho. Lo incierto tiene que ver con lo desconocido, y lo desconocido genera miedo. Las personas que tienen una personalidad rígida y controladora tienen la tendencia a tener mucho miedo a lo desconocido, y eso es una variable que nos puede llevar al estrés. Lo segundo, la falta de información. No sé si a usted le ha pasado en algún momento cuando le dicen, uy, tengo algo que contarte, pero no, después te digo. Y ese después te digo se queda uno como que se conecta mucho con lo incierto, pero también con la falta de información, y es yo necesito saber ya, porque si no uno se llena de ansiedad y de angustia. Pero la falta de información es un elemento que nos habla de la ausencia de control, y es como la imposibilidad que yo tengo de tolerar que hay cosas que sencillamente yo no puedo saber, no puedo conocer. Y lo último, la sensación de pérdida del control. Si hay algo que hace que una persona sea vulnerable al estrés, es sentir que frente a un evento que ocurre, frente a una situación vivida, tiene total ausencia de control, que no puede controlar qué va a pasar después, no puede controlar el curso de los acontecimientos, y esos son variables personales que nos hacen muy vulnerables al estrés. Entonces, con este abrebocas, con este inicio, quiero invitarlos a todos a que a través de estos pequeños aspectos que hemos mencionado hoy, nos demos el tiempo de revisarnos un poco, de mirar cómo estamos, qué tan tolerantes estamos siendo a la incertidumbre, qué tanto tenemos la sensación de que necesitamos controlarlo todo para estar bien, qué tanto nuestras interpretaciones de lo que nos ocurre nos están disparando respuestas de malestar, y con eso claramente invitarles pues a que no se pierdan todo el ciclo de las demás conferencias y temas que vamos a estar teniendo en este mes, y que nos van a dar sin duda unos elementos valiosísimos para entender cómo gestionar el estrés. Muchísimas gracias por su tiempo y que sigan disfrutando de este espacio. Y en Emprendedores Hecho con Amor, hoy retomamos nuevamente nuestra sección después de un mes de haber hecho esta pausa, pero la hemos retomado justamente porque nos han llegado unos casos extraordinarios sobre emprendimientos en la pandemia. Y quiero dejarlos con el primero de ellos.
Ellos son Lupita Comida Bayuna Congelada, pero quiero dejarlos de la mano directamente de sus fundadoras, quienes nos van a contar cómo fue este emprendimiento. Bienvenidas, doña Gloria y Diana. Hola, somos Lupita, una marca de comida bayuna congelada donde ofrecemos pan de yucas, pan de bonos de queso y bocadillo, aborrajados y yuquitos. Actualmente estamos desarrollando la receta de las marranitas y de la lulada. Creamos este emprendimiento junto con mi mamá y mi hermana y estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Antes de la pandemia, yo estaba desarrollando una idea de negocio. Mi hija Diana trabajaba en una agencia de publicidad. Mi hija Claudia era administradora de un restaurante. Fue así como nació Lupita. Teniendo en cuenta la coyuntura y la experiencia que cada una de nosotras tenía, mi hermana y mi mamá en la cocina y yo desde el mercadeo, decidimos montar Lupita, resaltando nuestras raíces bayunas y enfocándonos en algo que amamos, la comida. Hemos logrado desarrollar una marca y un portafolio de productos de muy buena calidad, con un sabor muy fiel a nuestra tierra y por medio de conocidos y amigos empezar a venderlos. Actualmente estamos trabajando en la estrategia de negocio y de redes sociales para lo que queda del año. Lupita nos ha dejado varios aprendizajes. El primero es que independientemente de las circunstancias, siempre hay una oportunidad para empezar. El segundo es que si tenemos orden y tenemos un objetivo claro, vamos a ver los resultados. El tercero es que poco a poco y con esfuerzo y dedicación vamos a ir creciendo. Pueden chatear con Lupita en el 315-619-1312. Los invitamos a que prueben y apoyen nuestro emprendimiento. Bueno, y en nuestra sección de Cuéntanos qué está pasando desde Ecuador, una experiencia muy propicia a la temática de hoy. Así es, Lina. Karen Villasís, médico de profesión, nos cuenta su experiencia justamente con este tema, el estrés. Bienvenida, Karen. Hola a todos, mi nombre es Karen Alexandra Villasís Aguirre, tengo 29 años, soy soltera, soy de Quito, Ecuador y soy médico. Quiero contarles mi testimonio como médico. En medio de esta pandemia he trabajado exclusivamente con pacientes con diagnóstico COVID. De hecho, en la clínica donde trabajo me pusieron a cargo del área COVID. Fue una situación muy estresante, muy desgastante, muy cansada humanamente hablando. Yo salía de mis turnos de 24 horas a mi casa a dormir, a ver televisión, a estar en redes sociales, lo que me causaba más estrés. En medio de eso yo llegué a un estado de ansiedad y de depresión en el cual pasé una semana llorando sin levantarme de la cama, no quería bañarme. Quería que esta pesadilla terminara, además de estar a cargo de todo el personal que manejaba pacientes COVID, sentía que ya no podía más. En ese momento contacté a mi líder espiritual, Magdalena Jaramillo, miembro de ICT acá en Quito, Ecuador, con quien tuve pastoral, y me recordó un versículo muy importante de Mateo 11, 28 al 30, que dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. En ese momento caí en cuenta que yo no había estado descansando en el Señor, sino en mis propias fuerzas, y me había sido inútil. A partir de ese momento en el que empecé a tener mis descansos en el Señor, empecé a conciliar el sueño y por ende ir a trabajar más tranquila, con más energía y más alegría. Incluso perdí el miedo que tenía de contagiarme constantemente. Claro que tomo todas las medidas de bioseguridad y el Señor me recordó la promesa de echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entendí que Él estaba a mi cuidado y puedo decir ahora que gracias a Dios no me he contagiado, pese a que en estos 6, casi 7 meses he pasado solo en áreas COVID. Es más, el Señor me dio otro trabajo en medio de esta pandemia. Actualmente estoy trabajando en la clínica y también en el hospital que maneja exclusivamente pacientes COVID acá en Quito. Pese a estar en 2 trabajos y con pacientes exclusivamente COVID, ya no existe ese cansancio. Gracias a mis tiempos de descanso con el Señor ha desaparecido la ansiedad, el insomnio, y ahora me encuentro trabajando tranquila, con todo el amor del mundo, tratando a mis pacientes y sobre todo a los familiares en medio de esta situación tan difícil. Todo esto le doy gracias al Señor y toda la gloria sea para Él.
Y en directo al corazón llegamos a nuestro primer tema de este nuevo ciclo que estamos iniciando en este mes de octubre, relacionado con gestionar el estrés. Y este primer tema, pues justamente tiene que ver con abordar todo lo que tiene que ver con esta que podríamos denominar la enfermedad del siglo XXI. Partiendo de los antecedentes que ya acabamos de escuchar a través de la experta que hoy nos pudo acompañar en nuestra reunión virtual, es importante revisar por qué el estrés se conoce como la enfermedad o una de las importantes o de las relevantes enfermedades en el siglo XXI, de la mano de otras como la ansiedad, incluso como la depresión. Es más, los expertos han comprobado que una persona sobreestresada es una persona deprimida. De manera que uno de los daños colaterales justamente del estrés es la depresión. Y me llama profundamente la atención que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado la depresión como la segunda enfermedad discapacitante del ser humano en el siglo XXI. La segunda enfermedad, por encima de muchas enfermedades de carácter fisiológico que evidentemente afectan y por supuesto discapacitan al ser humano. Pero se cree que la depresión, que no es una enfermedad como tal, podríamos decir de carácter físico, es una enfermedad de la psiquis, es una enfermedad del alma, pero ha llegado a ser, según el ranking, a la luz de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la segunda enfermedad discapacitante para el ser humano. Esto deja ver cómo una persona estresada puede llegar incluso a padecer de esto que también conocemos como la depresión. Es más, se dice que las personas deprimidas, según este mismo artículo de la OMS, ven la vida literalmente en gris, a blanco y negro, como resultado de su tristeza, personas sumergidas en una profunda tristeza que llegan a este punto. Y esta es una realidad que evidentemente, o de la que evidentemente no estamos exentos. Es una realidad que a todos nos cobija. Es una realidad frente a la cual todos estamos expuestos. Por eso la importancia en la reunión de hoy de entrar a abordar lo que va a ser seguramente un tema muy interesante para todo el ciclo del mes, el tema del estrés, y cómo enfrentarlo, y cómo aprender a contrarrestarlo. Dicen los expertos, como por ejemplo Richard Carlson, dice, el estrés no es más que una enfermedad mental socialmente aceptada. Eso plantean expertos como él, una enfermedad que se nos volvió normal. Es una enfermedad, por supuesto que sí, pero que en vez de ser atípica, en vez de ser anormal, seguramente como podemos ver otras enfermedades, esta en particular, el estrés, es una enfermedad socialmente aceptada, algo que ya es normal escuchar la respuesta de muchos cuando se les pregunta cómo están estresados. Y pareciera que eso es normal, repito, socialmente aceptado en medio de nuestro entorno. También decía Natalie Goodberg, de la misma forma, el estrés es un estado ignorante, cree que todo es una emergencia. Porque desafortunadamente eso es lo que ocasiona el estrés, el creer que todo es una emergencia, el creer que todo es urgente. Y si ustedes se dan cuenta, esa es la manera como muchas veces vivimos. Todo es urgente, todo se necesita para allá, de manera instantánea, lo que contribuye precisamente a disparar los índices de esta enfermedad del siglo XXI denominada el estrés. Pero a raíz de todo esto que hemos querido plantear, ¿cómo poder contrarrestarlo? ¿Cómo enfrentar el estrés? Pues quisiera que hoy lo estudiásemos a la luz de una historia que nos cuenta el manual de la vida, la historia de un personaje que en medio de momentos de mucha adversidad y de mucha angustia tuvo que aprender a lidiar con su estrés. El personaje que quiero que estudiemos en la noche de hoy se conoce como Job, un hombre que seguramente muchos saben tuvo que vivir una serie de calamidades, momentos bastante duros de su vida, un hombre que perdió prácticamente su familia, concretamente perdió sus hijos después de un siniestro que ocurrió en aquel entonces. Un hombre que de igual manera perdió sus ganados, sus propiedades, prácticamente lo perdió todo. Solo le quedó su mujer, pero su mujer era una mujer, como bien lo describe el libro de Job, que no hacía otra cosa que incitarlo justamente a eso, a estresarse más. Pronuncia palabras tales como maldice a Dios y muérete después de lo que estás viviendo. Palabras de la mujer de Job a este hombre en medio de toda la adversidad que le rodeaba. Por eso, no la pasaba bien Job por esos días. Pero vale la pena a la luz de su historia revisar cómo pudo enfrentar él estos momentos de adversidad, estos momentos sin duda alguna de estrés que tuvo que vivir. Y para ello entonces quisiera que resaltáramos hoy 3 aspectos importantes que evidenciamos a la luz de esta historia
de la historia de este hombre llamado Job. Y lo primero que quiero resaltar, el primer aspecto que quiero compartir con ustedes, lo vamos a encontrar a la luz de lo que la Biblia nos muestra de cuál fue la reacción de Job frente a esos momentos de calamidad, de adversidad, frente a momentos tan estresantes como los que tuvo que vivir. A la luz del libro de Job, en el capítulo 3, dice la Biblia en el versículo 1, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Palabras textuales que nos menciona aquí la palabra de Dios, porque eso es justamente la reacción de aquel que evidentemente se encuentra estresado. Y más adelante, dice también la Biblia, a partir del versículo 3 de Job capítulo 3, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide que el Dios desde arriba, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Este era el deseo de Job en medio de lo que estaba viviendo. Vemos cómo textualmente el mismo Job dice, ojalá ni siquiera hubiese nacido. Eso llegó a desear Job en medio de su adversidad. Son características que fácilmente proyecta una persona que está altamente estresada. Llega a desear incluso no existir. Incluso, vale la pena también decirlo, puede llegar a desear el hecho de acabar con su vida, el hecho de morirse, porque a ese punto, a ese extremo, a ese nivel, nos puede llevar el estrés. Y a ese extremo incluso llevó la situación angustiante a este personaje que estamos estudiando en esta oportunidad, a este personaje llamado Job. Por eso vale la pena revisar qué representa esto dentro de este primer aspecto que quiero compartirles. Porque lo que vale la pena resaltar en medio de todo esto que estamos estudiando es que este hombre lo que sí supo hacer de entrada fue expresar su dolor. Y en ese sentido el primer aspecto tiene que ver con aprender a no deshumanizarnos. Si hay algo que incrementa nuestros niveles de estrés, es esa obsesión que muchos seres humanos experimentamos de no mostrar lo que seguramente es una procesión que llevamos por dentro, de tratar de aparentar de cualquier forma el hecho de no tener que evidenciar este dolor, esta tristeza incluso, esta angustia que seguramente estamos experimentando en el corazón. Y entonces casi que nos deshumanizamos, es algo así como el complejo de superhéroes que nos tiene que llevar a no mostrar cómo somos, a no mostrar nuestros errores, a tratar de no evidenciar nuestras faltas, que la gente nos vea bien, impolutos, que la gente vea que, mejor dicho, nada nos desencaja, nada nos, como diríamos en un dicho muy colombiano, nada nos descuaderna, que todo se nota que está bien, impecable, a pesar de que en nuestro interior podemos estar viviendo otra realidad completamente diferente. Pero en la historia de Job encontramos que eso no fue lo que él hizo. Encontramos un hombre genuino, sincero, que manifestó lo que tenía en su corazón. Evidentemente, palabras nada edificantes, pero era lo que había en su corazón. Eso lo hace genuino. Y el primer paso para yo poder experimentar sanidad frente a lo que estoy viviendo es la necesidad de mostrarme tal y como soy. Sin imagen, sin tapujos, sin disfraces. Genuino. Porque cuando yo pretendo obsesionarme con el vivir de apariencias, con el guardar imagen, pues por supuesto que además de la calamidad que estoy enfrentando, el pretender hacer como si nada estuviese pasando incrementa, fortalece los niveles de estrés que ya vivo y que se hacen más fuertes, más grandes cuando pretendo disimularlo. Esa no es la manera como estamos llamados a vivir. Y de esta historia de Job, en sus inicios, entendemos eso. Un hombre que se mostró tal y como era, que no se deshumanizó. Por eso más adelante, en el capítulo 10 del libro de Job, dice también la Biblia, en una conversación muy interesante que Job tiene con Dios, donde de igual manera se muestra tal y como es. Y dice Job capítulo 10, en el versículo 1, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura en mi alma. Esa es la actitud de aquel que se muestra tal y como es, porque eso es lo que tiene en su corazón, de manera que no podía mostrar otra cosa. Pero lo beneficioso de esto es que descargo mi corazón y lo hago en el lugar oportuno, lo hago en la presencia de aquel que entiende lo que estoy viviendo. Eso hizo Job y por eso no tuvo ningún problema en hablar, sí, con amargura, pero hablar, porque eso es necesario. En vez de disimular, en vez de aparentar que nada pasa, deshumanizándome, por el contrario, digo lo que estoy sintiendo en mi alma y lo descargo.
Y por eso dice más adelante el versículo 7 del capítulo 10 de Job: aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Podríamos decir que son palabras que tienen un tono de reclamo, aquellas que pronuncia Job. Pero repito, es lo que había en su corazón. Es lo que hacía genuino a Job. Es lo que evidencia que este personaje no se deshumanizó, por el contrario, se mostró tal y como era. Y reconocer lo que hay en mi corazón, el hablar con libertad, es el primer paso para mi sanidad. Yo no puedo pretender contrarrestar mi estrés si vivo de apariencias, si pretendo guardar imagen frente a lo que estamos viviendo. A veces, repito, ese deseo obsesivo por aparentar lo que no somos, lo que no vivimos, tratando seguramente de buscar la aceptación, la aprobación, el preocuparnos por el qué dirán los demás, hace que las cosas sean todavía más difíciles de sobrellevar. Somos personas, el ser humano es muy particular. Gastamos el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a personas que ni siquiera conocemos. Esa es la tendencia del hombre, la tendencia del ser humano. ¿Y cuánto estresa eso? No sé si sabían, pero dicen los expertos que el mayor estresor del ser humano es un ego ofendido. Ese es el mayor estresor de un ser humano, un ego ofendido. Y los seres humanos, en aras de consentir, de cuidar, de velar porque nadie nos toque nuestro ego, a veces hacemos lo que sea, incluso vivir de apariencias, incluso deshumanizarnos, mostrar que pues prácticamente pareciera que estuviésemos por encima del bien y del mal, que todo es perfecto, y caemos en una realidad que evidentemente contribuye a alimentar más los niveles de estrés y de ansiedad que muchos seres humanos experimentamos. En cambio, no hay nada que desestrese más que mostrarme tal y como soy, que ser auténtico, que ser genuino. Y eso encontramos en medio de la adversidad que supo hacer un hombre como Job. Esa es la invitación que quiero, en primer lugar, dejarles a ustedes. Qué importante es que yo no me deshumanice. A veces confundimos excelencia con perfeccionismo. Y entonces creemos que excelente es aquel que no se equivoca, que no se da el derecho a equivocarse. Y qué errados estamos. Excelente es aquel, por el contrario, que tiene la capacidad, la facultad, incluso de aprender de sus propios errores, para no volver a cometerlos. Perfeccionista es aquel que nunca se da el derecho a equivocarse. 0 errores, dicen aquellos. Todo tiene que ser perfecto. Aquí no podemos cometer ni un solo error. Pero hay cosas que evidentemente en nuestra humanidad se nos pueden salir de las manos. Como le pasó a un compañero de universidad, un hombre muy correcto, impecable en todo lo que hacía. Y recuerdo que preparó una exposición que teníamos en nuestro tiempo de clase. Pero todo lo tenía listo, solo que no contó con que se fue la luz. Y estaba en crisis porque no sabía, o en conflicto consigo mismo, porque no preveyó oportunamente que la luz se podía ir. Me tocó decirle, pero entonces, ¿qué había que hacer? ¿Contratar una planta eléctrica para prever esa situación? Porque a veces podemos llegar al punto de quererlo controlar todo y no podemos controlarlo todo. De manera que no se deshumanice. En la vida de Job encontramos aún en su reclamo a Dios, en la actitud que asumió, la vida de aquel que fue genuino, la vida de aquel que tuvo transparencia a la hora de mostrar lo que literalmente estaba pasando por su corazón. No se deshumanice. En segundo lugar, para enfrentar el estrés, tenga también en cuenta la importancia de una frase que hemos escuchado incluso en canciones. Esta frase la he denominado así: sin pausa pero sin prisa. Segundo aspecto que quiero que estudiemos para enfrentar nuestro estrés: sin pausa pero sin prisa. Dicen por ahí que la vida es como andar en bicicleta. Si usted para, se cae. Y literalmente es así. Hay que ir en la vida sin pausa, pero tampoco sin prisa, sin afán, sin acelere, tomando las cosas con calma, entendiendo que todo tiene su tiempo, entendiendo la importancia, por ejemplo, de respirar. Respire. Se lo ilustro con una experiencia de vida que hace mucho tiempo tuve la oportunidad de vivir. En una ocasión, cuando tuve la oportunidad de viajar a Tierra Santa, concretamente antes de viajar a Tierra Santa, pasamos primero por Egipto. Y estando en Egipto tuvimos la oportunidad de visitar
pues el Mar Rojo, estando allí, aquel mar que en su tiempo Moisés abrió. Y recuerdo que en el Mar Rojo, pues yo quise dármelas de valiente, estaba muy joven, y entonces con otro compañero que estaba conmigo en ese momento, tomamos la decisión de irnos mar adentro, los dos, y empezamos a ir mar adentro y nos empezamos a alejar bastante de la orilla. Solo que nos alejamos tanto y las olas, que estaban bastante fuertes para ese momento, empezaron a arrastrarnos tanto que llegué al punto en donde ya no sabía cómo devolverme. Solo me quedaba la alternativa de ir a un muelle que alcanzaba de ver a lo lejos. Y entonces con mi compañero dijimos, aquí no nos queda otra que nadar. Y empezamos a nadar por tratar de llegar al muelle que estaba en un costado justamente del lugar donde nos encontrábamos. Pero recuerdo que empecé a nadar y por más que braceaba, sentía que ya las fuerzas no me daban. Entonces me empezaron a pasar pensamientos por la cabeza, como por ejemplo, hombre, no puede ser que hasta aquí haya llegado mi vida. Claro, porque sentía que ya no podía más. Mi compañero se había alejado bastante, ya él sí de pronto tuvo mayor resistencia física, había logrado avanzar más. Yo por el contrario me empecé a quedar y empecé a sentir que ya no podía más, que se me acababan las fuerzas. Entonces empecé a pensar, hombre, qué manera tan boba de morir, ¿sí? No puede ser que aquí se me esté acabando la vida. Y por un instante no les puedo negar que me desesperé porque sentí que me estaba ahogando. En ese momento tuve que literalmente respirar y tuve que decirme a mí mismo, Andrés, respira, respira. Hoy no es el día, tranquilo, respira. De manera que tomé la determinación de ponerme boca arriba, tratar de flotar y tratar de respirar, como si no estuviese pasando por este momento de angustia. Y quiero decirles que fue la mejor solución que encontré, porque literalmente me sentía impotente de poder continuar nadando en aras de poder llegar al muelle. En ese momento, después de unos segundos de respirar, de tranquilizarme, porque repito, sentí que me ahogaba, sentí un brazo. Era el brazo de mi compañero que había vuelto por mí, junto con otra persona que también supo de la situación y se devolvió por mí. Y entre los dos me sacaron. Ese no fue mi día. Entendí que ese no era mi día. Pero entendí la importancia de aprender a respirar. Y eso es lo que quiero que entendamos en este segundo aspecto, sin pausa pero sin prisa. Hay que aprender a respirar, tomarlo con calma, sabiendo que cada día trae su propio afán. Cada día traerá su propio afán. Hay que aprender a vivir un día a la vez. Eso representa ese sin pausa pero sin prisa. Respira. Así no. Es lo que vale la pena que me diga yo varias veces. Así no, Andrés. Así no es. Hoy no va a ser. Respira. Ya viene la ayuda. Y eso es lo que vale la pena a veces entender, repetirnos, en aras de saber que hay problemas que seguramente sentimos que nos ahogan, pero donde sencillamente hay que aprender a respirar. Hay que aprender a vivir un día a la vez, sin pausa pero sin prisa. El mismo Señor Jesús así lo plantea a la luz del Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en el versículo 34, cuando dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos con calma, un día a la vez. Repito, sin pausa pero sin prisa. Respiro y sigo adelante. Y eso es lo que encuentro justamente a la luz de esto que les estoy compartiendo. Eso lo tuvo que entender Job. Y después de una conversación con Dios, en donde, como ya lo vimos, él abrió su corazón, descargó toda su amargura, todo lo que estaba sintiendo en ese momento, genuinamente, tal y como lo estaba sintiendo, vemos también la respuesta de Dios a Job. Y es curiosa la respuesta de Dios a Job. Dentro de 2 capítulos, concretamente, donde la Biblia nos muestra del libro de Job, cómo Dios le responde a él, quisiera resaltar algo de lo mucho que le dice, que lo encontramos en el capítulo 39 de Job, versículo 1 y 2, cuando dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Pareciera pues bastante desenfocada, diría uno en su lógica, la respuesta de Dios a Job. Job contándole su tristeza, y Dios le habla de la creación. Dios le habla, por ejemplo, de cuando paren las cabras monteses. Pero ¿sabe qué entendía yo de la respuesta que le estaba argumentando Dios a Job en esta conversación bastante edificante que los dos tienen? Entendía
que era Dios diciéndole, si yo tengo cuidado de las cabras monteses, tengo cuidado del momento en que paren, el momento en que dan a luz, como bien lo menciona aquí la Biblia, tengo idea de cuántos son los meses de su preñez. ¿Cómo no? Voy a tener cuidado de ti, de tus problemas, de tus pruebas, de los momentos difíciles que seguramente estás viviendo. Eso es lo que finalmente Dios le estaba dando a entender a Job. De manera que Job hablaba literalmente lo que no entendía. Porque contrario a creer que Dios estaba desentendido de aquella situación, de aquella adversidad que él vivía, Dios estaba ahí. Y así como tiene control de las cabras monteses, de todo su proceso de preñez, de cuántos meses dura su preñez, de cómo es que paren, con más razón tiene cuidado de mí. Y tiene cuidado de cada situación que yo pueda vivir, por más insignificante que sea para el resto del entorno, por supuesto que no es insignificante para Dios, que tiene cuidado y control de las situaciones que yo puedo vivir. Por eso entonces es que yo tengo que aprender a vivir respirando, tranquilo, sin pausas pero sin prisas, sabiendo que efectivamente Dios tiene control en su soberanía de todas las situaciones que puedo estar pasando. Algunas cosas, decía Warren Buffett, algunas cosas solo necesitan tiempo. 9 mamás no hacen un bebé en un mes. Algunas cosas solo necesitan tiempo. Y como bien nos lo enseña la Biblia, tengo que aprender a vivir un día a la vez, sabiendo que así como Dios tiene cuidado incluso de su creación, de lo más pequeño, de aquello que a mí ni siquiera se me pasaría por la cabeza pensar, y Dios tiene cuidado de ello porque es parte de su creación, pues con más razón tiene cuidado de mi vida, sabe de mis problemas, de mis adversidades, y sabe cómo orientarme y ayudarme en aras que pueda encontrar una respuesta a estos momentos que por supuesto proporcionan estrés, ansiedad, a lo profundo de mi interior. Por eso, repito, hay que vivir un día a la vez, sin pausa, pero sin prisa. Y como tercer aspecto, en relación a esto que estamos compartiendo de cómo enfrentar el estrés, ya vimos 2 importantes, no se deshumanice. Segundo, hay que aprender a vivir sin pausa, pero sin prisa. Pero en tercer lugar, quisiera ilustrarlo con esta historia, porque el tercer aspecto que quiero compartir con ustedes lo he denominado aprenda a dormir mientras el viento sopla. Así hemos denominado ese tercer aspecto. Aprenda a dormir mientras el viento sopla. Había un granjero que vivía en un lugar cuyo, digamos, punto geográfico hacía que el viento soplara muy fuerte. Habían fuertes tempestades en ese lugar, lo que impidía que el granjero pudiese encontrar un mayordomo que estuviese dispuesto a cuidarle la granja. No había quien se le midiese a cumplir con esta labor. Y por más que buscaba, no encontraba. En alguna oportunidad salió un personaje, salió un hombre que estuvo dispuesto, que dijo, yo me le mido. Entonces el granjero le llamó profundamente la atención porque era un hombre inclusive que no parecía tener el perfil, pero dadas las pocas opciones que tenía, pues evidentemente tuvo que contratarlo. Y le preguntó, ¿usted sí sabe cómo enfrentar esto? Tenga en cuenta que estamos en un lugar donde el viento sopla muy fuerte, donde hay fuertes tempestades. Y el hombre solo contestó, yo sé dormir mientras el viento sopla. Esa fue su respuesta, la respuesta de aquel mayordomo. El granjero pues se quedó curioso con la respuesta, lo ubicó allí en la granja, efectivamente se dio cuenta con el paso de los días que el hombre trabajaba bien, 24/7, muy pendiente de todo, y eso pues obviamente agradó mucho al granjero. Pero llegó el día de la tempestad, el día donde los vientos empezaron a soplar muy fuerte, y efectivamente soplaron tan fuerte que los árboles casi que se caían. Entonces el granjero corrió hacia su granja, y para sorpresa de él, cuando llegó, el mayordomo estaba dormido. Entonces irrumpió en su habitación y le dijo, hombre, pilas, esto se va a caer, hay que arreglar todo para que los vientos no destruyan la granja, y usted durmiendo. Y el mayordomo volvió un poco disgustado y le contestó al granjero, acuérdese lo que le dije, yo sé dormir mientras el viento sopla. El granjero se quedó con la respuesta, también un poco disgustado por lo que le estaba diciendo, salió de la habitación, fue a revisar cómo estaba la granja, tratando de preparar todo para que pues, la tempestad no dañara su granja, pero para sorpresa de él, cuando llegó
justamente a los lugares de la granja. Cuando llegó, por ejemplo, a mirar los caballos estaban perfectamente guardados, cada puerta con un palo atravesado para evitar que el viento pudiese hacerle daño. Lo mismo sucedía con las ventanas, ¿sí? Los sacos de heno, de igual manera, muy bien amarrados, todo muy bien ubicado en su sitio, todo muy asegurado para evitar que la tempestad pudiese hacer daño. Y entonces fue allí donde el granjero entendió la frase de su mayordomo: yo sé dormir mientras el viento sopla. Esta frase representa entender que yo no me preparo cuando ya tengo la tempestad encima, que yo me preparo desde antes, previamente. Me preparo espiritualmente, me fortalezco espiritualmente. Y cuando yo me fortalezco espiritualmente, entonces traigo un equilibrio a mi alma. Y fruto de eso incluso yo proyecto en mi semblante, en mi apariencia física, que estoy tranquilo. Eso es saber dormir mientras el viento sopla. Este mayordomo no esperó la tempestad para empezar a organizar todo. Este mayordomo entendió que había que organizarse desde antes, prepararse desde antes. No esperó la tempestad para empezar a correr y para tratar de asegurar todo de manera que los vientos no terminaran destruyendo la granja. Él previamente se había preparado. Y eso es exactamente lo que tenemos que aprender a hacer. Cuando yo de manera frecuente me estoy fortaleciendo espiritualmente, aún a pesar de que todavía no hay una tempestad, yo me preparo para la tempestad. Y entonces puedo dormir mientras los vientos soplan. De una manera muy similar, lo vemos también en el manual de la vida. Y nos cuenta la Biblia a la luz del Evangelio de Marcos en el capítulo 4, en el versículo 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Porque el Señor, y lo vemos a la luz del manual de la vida, también dormía mientras el viento sopla. No importa cuán fuerte sopla el viento, si yo estoy fuerte espiritualmente, yo incluso puedo descansar porque ya previamente me he preparado. Eso también lo vemos en el Señor. Y por eso no tuvo problema en levantarse en medio de la angustia de sus discípulos que no sabían dormir, que no sabían descansar mientras el viento sopla. Y tuvo la tranquilidad el Señor para levantarse, calmar los vientos. Y como dice literalmente la Biblia, se hizo grande bonanza. Usted y yo tenemos que aprender a dormir mientras el viento sopla. Volviendo a la historia de Job, es que es justamente en la adversidad donde yo aprendo a conocer el Dios que tengo. Pero no tengo que esperar la adversidad para conocerlo. Cuando de manera previa yo aprendo el hábito, la disciplina de vivir espiritualmente, de acercarme a Él, entonces me fortalezco. De manera que cuando vienen los vientos fuertes, los vientos que soplan de manera fuerte, de manera agresiva, pues yo puedo estar tranquilo mientras el viento sopla, porque ya me he preparado, porque he aprendido a conocerlo. Y entonces puedo concluir aquello que en la historia de Job este mismo personaje concluye a la luz del capítulo 42 de Job, versículo 2, cuando dice: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y dice más adelante en el versículo 5: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que usted y yo podemos aprender a entender. Cuando no esperamos la tempestad para conocer a Dios, sino cuando inclusive de manera previa nos preparamos para ese momento de tempestad. No solamente conocerlo de oídas, como tuvo que concluir Job, sino inclusive aprender a verlo, aprender a saber con quién es que estamos enfrentando la tempestad, quién es el que está subido en la barca conmigo. Y como Él está en la barca conmigo, entonces yo puedo dormir como dormía el Señor en la popa de la barca, en medio de los fuertes vientos. Porque Él aprendió a dormir mientras el viento sopla, porque sabía el Padre que tenía, sabía el Padre que estaba con Él, y sabía que su Padre jamás lo iba a soltar de la mano. Entonces concluyo como concluía el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque aprendí a dormir mientras el viento sopla. Porque no solo tengo un Dios que conocí de oídas, es un Dios que inclusive en medio de la adversidad aprendí a conocer con mis ojos.
porque aprendí a apropiarme de que es un Dios que me defiende, que está conmigo, que siempre va delante de mí, incluso a pesar de las tempestades y de los fuertes vientos. Estos 3 aspectos que quiero compartir con ustedes, no deshumanizarme, la importancia de vivir sin pausa pero sin prisa, pero también la importancia de aprender a descansar, a dormir mientras el viento sopla, a la luz de lo que ha sido la historia de Job, son 3 aspectos que quiero dejar en su corazón, para que de esa manera sepamos enfrentar esta enfermedad del siglo XXI, denominada el estrés. Quisiera invitarles entonces a que con esto reflexionemos un poco en lo que acabamos de escuchar y hablemos con Dios, con aquel que mejor que nadie nos entiende. Quiero invitarlos a que cerrando nuestros ojos, hoy le digamos a nuestro Dios: amado Padre, solo tú sabes los problemas, la angustia, la aflicción que hoy puedo estar experimentando en mi corazón. Solo tú sabes las situaciones por las que en este momento estoy pasando, que generan dolor, que generan tristeza, que generan, Señor, tribulación. Pero hoy, oh Dios, me acerco a ti, y me acerco a ti, Señor, porque quiero, como tú mismo, Señor, dormías en aquella popa a pesar de la tempestad, yo asimismo quiero aprender a descansar en ti, Señor, mientras el viento sopla. Yo también quiero aprender a decir, como declaraba el salmista: yo en paz me acuesto, Señor, porque solo tú me haces vivir confiado. Eso quiero yo, Señor. Pero por eso la importancia que no te deshumanices, mucho menos delante de Dios. Por el contrario, la importancia de que te muestres genuino, tal y como eres. Y le digas a Dios en oración: Señor, así es como estoy. ¿Y por qué no descargas toda tu amargura delante de Dios? Aprovecha estos segundos que tenemos de oración y dile al Señor con tus propias palabras, porque eso es orar, hablar con Dios. Dile a Dios en tu oración personal: así es como me siento, Señor. No sé qué hacer. Esta situación literalmente me quedó grande. Pero sé, Señor, que lo más fácil es estresarme por esto. Hoy tomo más bien la determinación de descansar en ti, de descargar mi angustia, Señor, en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de mí, oh Dios. Quiero aprender a respirar, a vivir cada día sin pausa, pero también sin prisa, entendiendo, como bien me lo enseña también tu palabra, Señor, que cada día trae su propio afán. Entendiendo, Señor, como bien se lo dijiste tú a Job, que así como tú cuidas de aquellos animales, de aquella cabra montés, Señor, de todo el proceso que vive a la hora de dar a luz, tal y como tú se lo explicaste a Job, ¿cómo no creer, cómo no entender que tú también cuidarás de mí? Que tú también, Señor, estás pendiente de mí, porque no hay ni el más mínimo detalle que se pueda escapar de tu soberanía. Y yo por eso quiero aprender a apropiarme de que tú estás conmigo, Señor, y que eso me proporcione descanso. Pero no quiero esperar la tempestad para empezar a buscarte, para empezar a fortalecerme espiritualmente. Entiendo también que para enfrentar el estrés es necesario que yo me prepare desde antes de la tempestad, Señor, para de esa manera, oh Dios, poder estar firme y fortalecido, aun cuando los vientos empiecen a soplar con fuerza, entendiendo que mi descanso y mi reposo eres tú, Señor. Hoy te damos gracias por este mensaje y por lo que a través de él tú nos has enseñado el corazón. Gracias porque a través de todo este ciclo de este mes aprenderemos literalmente a gestionar nuestro estrés. Continúa con nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, paz en medio de la tormenta. Muchas veces
yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Y llegamos al momento de nuestra cartelera. Quiero contarles que el 28 de octubre, cerrando nuestro ciclo temático titulado Gestionando el Estrés, vamos a tener un consultorio en línea. Por eso quiero invitarlos que desde ya a nuestro correo electrónico coordinacionpecict o en alguno de nuestras redes sociales, ya sea en Instagram o Facebook, con el numeral del estrés quiero saber, escríbanos la pregunta que usted quisiera hacerle a cualquiera de los especialistas que nos va a acompañar durante el mes de octubre. Hoy nos acompañó la psicóloga Ángela Vaca. Cada 8 días durante este ciclo temático nos va a acompañar un experto. Ellos mismos, el último día, el 28 de octubre, nos van a acompañar en un consultorio en línea. Por eso quiero invitarlos para que escriban sus dudas, sus preguntas. Si usted tiene un caso específico que quiere preguntarlo, en línea lo vamos a hacer en un en vivo el 28 de octubre. Nuevamente por nuestro canal de YouTube a las 7 de la noche, hora Colombia. Quiero recordarles también que dentro de 8 días nuestro tema se titula El estrés, causas y efectos. Vamos a tener a un médico que nos va a contar qué es lo que pasa en el cuerpo cuando estamos sobre ese estado de estrés, cuando nos encontramos constantemente estresados, qué puede generar en nuestro cuerpo, enfermedades, qué dolencias, qué situaciones se pueden presentar y pues obviamente nos va a enseñar cómo contrarrestar los efectos del estrés en nuestro cuerpo. Por eso quiero decirles, no se pierda ninguno de los miércoles que vamos a tener este tema titulado Gestionando el Estrés.
Andrés y Lina, los dejo entonces con ustedes para finalizar nuestro programa. Bueno, y antes de despedirnos tenemos dos invitaciones muy importantes. La primera es que si a usted le interesa conocer un poco más de estas temáticas que estamos abordando en el ciclo de octubre, tenemos la recomendación de este libro, La teoterapia y el estrés. Aquí en Colombia lo pueden adquirir en nuestras tiendas Publimundo, o si está fuera de Colombia, por favor, escríbanos a nuestro correo coordinacionpecict@gmail.com para que podamos indicarles cómo adquirirlo. Y la segunda invitación, Andrés, ¿cuál es? Así es, Lina, pues la segunda invitación tiene que ver con que una vez culminada esta transmisión virtual, queremos invitarlos a que se reúnan en Célula, en la sede de la ICT, en donde seguramente cada uno de nosotros se congrega. La idea es tener un tiempo de vida en Célula, por supuesto virtual, en aras de poder retroalimentar un poco todo lo que hemos visto en nuestra primera reunión de este ciclo temático del estrés. Con esto entonces estamos llegando al final de esta transmisión virtual, como siempre recordándoles que estamos en el tiempo del distanciamiento social, pero de estar en casa con Dios. Dios los bendiga.